La mañana, en directo. Estamos en comunicación con el coronel Juan Carlos Gutiérrez Torres. Él es el presidente de la Unión de Militares del Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz. Ellos se han declarado ya en emergencia por esta ley que ha sido aprobada en una primera instancia, esta ley de ascensos de las Fuerzas Armadas. Coronel Gutiérrez, un gusto saludarlo desde La Paz, desde Radio Herbol, el programa A la Mañana en directo. Coronel, yo me imagino que ustedes han podido revisar todo el contenido de esta normativa que está en proceso de tratamiento. Coronel, ¿qué es lo que les preocupa? Acá hay algo muy similar a lo que ocurrió y que en su momento preocupó a los policías y provocó también rechazos desde el interior de la propia policía. Coronel, ¿qué está pasando con este proyecto de ley? ¿Qué es lo que les preocupa y lo que podría generar problemas a futuro? Coronel, lo escuchamos. Muchas gracias, agradecerle por este contacto y para que nosotros podamos hacer conocer lo que sucede con el servicio pasivo. Primero, decirle, mi querido y estimado Pedro, que esta institución representa al 90% del servicio pasivo acá en Santa Cruz. Hemos estado atentos justamente a este proyecto de ley que en su oportunidad hicimos nosotros notar las aberraciones que tiene. La primera aberración que tiene este proyecto de ley es que es hecho por personas que no conocen ni siquiera lo que es una institución del Estado. Personas que por amor a Dios deben dedicarse al trabajo, al empleo que ellos tienen o a su profesión, pero no pueden inmiscuirse en una de las instituciones fundamentales de la patria, como son las Fuerzas Armadas. Primero, objetamos nosotros que el señor ministro, sea quien sea, no puede ser parte del Tribunal de Ascensos para los señores generales y almirantes. Eso era una aberración, pero grande, que yo como profesional en otra área me sentiría éticamente mal si me nombraran tribunal por decirle, del colegio de abogados o del colegio médico. Por ética, tendría pues que renunciar, decir que no estoy capacitado para eso. Pero acá, como hay problemas políticos, ellos quieren inmiscuirse, querer manejar a nuestra institución fuera de todas las normas. Por eso, ayer también nos extrañó que a las 2 de la mañana comiencen a hacer el tratamiento de un proyecto de ley y se quiera aprobar entre gallos y medianoche, como vienen haciéndolo este gobierno en desmedro de nuestras instituciones. O sea, nosotros siempre hemos estado alertos, atentos, para actuar en la forma más correcta y demostrarles que jurídicamente están equivocados. E institucionalmente no se puede manosear a las instituciones que son fundamentales en un Estado. Muy bien, el coronel Juan Carlos Gutiérrez. Ustedes definitivamente rechazan el hecho de que el poder civil pretenda inmiscuirse en lo que son los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas. Yo decía, coronel, que la figura parece ser tan sencilla para que los mejores alumnos de cada promoción sean los encargados de llevar adelante y de comandar su institución y las distintas fuerzas. Coronel, ¿en qué momento o desde siempre, desde la creación, porque las Fuerzas Armadas nacen incluso antes que nuestra patria como tal, antes de 1825, coronel, ¿en qué momento esto se descompuso? ¿En qué momento se da esta especie de relación perversa entre los mandos militares y los políticos? ¿O es que el poder civil, el poder político,
como premisa fundamental, va a querer tener siempre en un puño a las Fuerzas Armadas porque el apoyo de estas es decisivo para mantener el poder, un gobierno constitucional también, bueno, entre comillas. Coronel, ustedes analizan estas cosas. ¿En qué momento comenzó a contaminarse todo esto? Sí. Mire, voy a hacer un análisis retrospectivo, corto y sencillo. Usted mismo lo dijo bien clarito. La patria nace con las Fuerzas Armadas. Éramos nuestros antepasados, los luchadores, hombres valientes que hicieron y forjaron esta patria. Desde ahí nace el ejército. En 1825 lo único que se hizo fue institucionalizar el Día de las Fuerzas Armadas, nada más, porque ya el ejército y las Fuerzas Armadas ya existieron al crear nuestra patria. Bien, ¿usted se acuerda cuando iniciamos y se entregó a la democracia, a los políticos, a los civiles, el gobierno ya democrático? Desde ahí se comienza una etapa difícil, porque la mayoría de los políticos entran con saña de venganza, con saña de revanchismo, sin importarles lo que es la institucionalidad, sin importarles que hay una norma suprema que es la Constitución Política del Estado. En 1982, cuando se entrega el mando a los civiles, al poder político, a la democracia, para que Bolivia sea uno de los primeros países de Sudamérica que viva en una democracia en plenitud, fue lo más hermoso, que comenzamos a vivir todo el mundo. Porque no crea usted que para la institución fundamental de la patria, las Fuerzas Armadas, es tomar el mando de la nación, es algo que también es riesgoso porque se distorsionan muchas cosas. Pero aquí viene un problema fundamental que es la esencia del político que busca solamente su bienestar y busca la venganza, el revanchismo, solo busca quedar bien ante sus ideologías y no ante la patria. Y desde ahí las Fuerzas Armadas han tenido que venir luchando para que se respete la institucionalidad. Pero estos últimos 14 años, hoy 16 años, estamos viviendo la peor crisis económica, política, social de todos los tiempos. Si usted como periodista ha visto y ha analizado parte por parte todos los periodos que tenemos en nuestra patria, se va a dar cuenta que hoy socialmente estamos en una decadencia, porque los políticos con ideologías foráneas que en 1967 las Fuerzas Armadas como institución fundamental tuvieron que hacer frente a unos invasores en Ñancahuazú, otra vez retornaron con esas mismas ideas estúpidas y están queriendo manosear nuestra institución. Ese es el problema, la falta de principios éticos y la falta de amor a nuestra patria, no intereses creados foráneos por otros estamentos globalizados. Coronel, acá habrá también que hacer un mea culpa y una autocrítica. Yo tengo la sensación como periodista que algunos, y reitero y recalco el término y lo subrayo, algunos malos militares, algunos malos mandos, se prestan a este juego de los políticos, a la prebenda, al favor, al amiguismo, me apoyas y yo te facilito tu ascenso, pero tienes que ser servil a mí, obediente y leal por sobre todas las cosas, conmigo y con el partido. Y hay algunos que se prestan a eso, coronel. Si estos en su momento dijeran, no señor,
Acá está primero la patria y mi institución, y yo me voy a regir a lo que dice la ley. Si usted hace bien las cosas, señor presidente, yo lo apoyaré, no tenga la menor duda. Pero si usted vulnera la ley, la Constitución y los derechos humanos, yo también estaré al frente, señor presidente. ¿No le parece, coronel? Estoy enteramente de acuerdo con usted. Habemos malos militares que nos servimos de la institución, que no hemos entrado con la convicción de verdaderos militares. Hemos entrado por una necesidad de servirnos de esta institución. Y esos son los que nos están haciendo quedar mal. Esos deben ser juzgados. Y ahí estamos yendo nosotros. La Unión de Militares del Servicio Pasivo de Santa Cruz está en estos momentos analizando para hacer una demanda ante el Tribunal Permanente para que sean juzgados estos malos militares. No sé, vamos a ver si ese ente colegiado jurídico puede llamar y hacer el juicio correspondiente, porque esto tiene que servir de precedente. No podemos permitir, usted lo acaba de decir, que por prebendas, que por estar en el cargo, nosotros estemos deshaciendo una institución, deshaciendo los principios fundamentales de la nacionalidad, de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que son patrimonio del pueblo boliviano. No es solo las Fuerzas Armadas, es todo un pueblo. No se olvide usted que el pueblo nos ha dado las armas, el pueblo nos ha dado el uniforme para que lo defendamos, pero no quiere decir que no lo defendamos de estos malos políticos. Está implícito en la Constitución Política del Estado, cuando dice defender el imperio de la ley. Ahí tenemos que llegar, y a estos malos políticos hay que juzgarlos, porque no les hacemos nada después que salen. Es por eso que los tipos son unos sinvergüenzas, porque la verticalidad de las Fuerzas Armadas a veces no nos permite hacer una representación como debe ser. Coronel, usted dice que desde el sector pasivo están viendo la posibilidad de iniciar procesos internos o disciplinarios a estos militares que ustedes, o a estos camaradas que ustedes consideran que le han hecho mucho daño a la institución por su servilismo político, ya sea a la derecha, a la izquierda o a cualquiera. Servilismo es servilismo a los políticos. Coronel, ustedes han identificado ya claramente a algunas o varias personas contra las cuales presentarían una demanda, entiendo que internamente en las Fuerzas Armadas ante sus tribunales. ¿Cuánto ha avanzado esto? ¿Ya tienen clara la figura, coronel? Sí, nosotros venimos haciendo un seguimiento de todos. Bueno, va a disculpar que no dé nombre en este momento, porque razón es obvia, pero tenemos nosotros la documentación, tenemos las acciones, y además estamos respaldados por el Código Penal, porque donde debemos actuar es en la justicia militar. Ahí tenemos que actuar. Ahora bien, si la justicia militar no procede como debe ser, ya ellos también posteriormente tendrán que ser sometidos a un juzgamiento, porque aquí la justicia militar debe demostrar que actúa dentro de las normas jurídicas del aspecto militar. Entonces, estamos en esa temática de hacer un análisis y presentar todas las pruebas correspondientes para el juzgamiento de todos aquellos que hayan hecho y han accionado en contra de los principios de las Fuerzas Armadas. Coronel, ¿se trataría de comandantes que ya pasaron, que no están en funciones, o algunos de ellos también en funciones actuales? Es un análisis jurídico de todo el accionar militar. Estamos hablando mínimamente de 5 años, lo cual implica a quienes estuvieron en el mando y a los que están actualmente, porque no puede ser que tengamos impunidad y hagamos lo que no está dentro de nuestras normativas. Todo eso se tiene que analizar y se tiene que poner un freno. Basta de servilismo, basta de prebendalismo, basta
irnos hacia las ideologías fuera de nuestra constitución política del Estado. La institución es una sola, la institución debe estar enmarcada en los principios fundamentales de defensa interna y externa de la patria. Ahí debe estar enmarcado. Coronel Juan Carlos Gutiérrez, de la revisión que ustedes han hecho de este proyecto de ley, ¿cuáles serían los detalles más preocupantes en la cuestión de los ascensos? Se habla de un término de ascensos por movilización. ¿Han encontrado realmente ustedes esto? Ascensos por movilización, luego la posibilidad de que los militares salgan a recibir instrucción a determinados países, que estaría también dentro de los méritos. ¿Qué aspectos han identificado que definitivamente ustedes los rechazan en lo que serían los futuros ascensos, coronel? Mire, esos dos puntos que usted ha tocado son unos puntos que dan una vergüenza. Primero, no sé de dónde habrán sacado el término ascenso por movilización. ¿Y cómo lo van a justificar? ¿A qué se refiere ascenso por movilización? ¿Será cuando el militar salga a reprimir a su pueblo? ¿Eso es para ellos ascenso por movilización? Cuando el gobierno de turno, como el de ahora, diga salgan a reprimir al pueblo, lo vamos a ascender a general, lo vamos a ascender a coronel. Oiga, esto es una vergüenza. ¿Sabe qué? Y además, ellos están diciendo que la interpretación de esta ley la va a hacer el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en los temas netamente militares. Dejen que los militares hagan su tarea, dejen que los militares hagan toda su doctrina. Es una barbaridad. Ese es uno de los puntos más cuestionados que tenemos nosotros. El otro punto, que van a salir al exterior y se va a homologar cuando vuelvan de allá, es otro punto también que no estamos de acuerdo. Porque para eso nosotros tenemos nuestros reglamentos que son bien específicos y claros. Es que aquí le están buscando la mejor forma de que haya militares serviles, que hayan militares que se olviden del juramento que hicimos a nuestra patria, del juramento a la rojo, amarillo y verde, donde decíamos que hay que defenderla. Y ustedes mismos lo están viendo ahora y lo están viviendo, lo que ha pasado en Guarayos, lo que ha pasado en las Londras, ese puesto. Han aparecido grupos, ya son grupos paramilitares, son grupos terroristas, y no aparecieron nuestras Fuerzas Armadas. Deberían estar de primero. Por eso dice defensa interna y externa del país, y esta es una acción que deberían haber tomado. ¿Y por qué no han salido a agarrarlo esos? Porque no iban a ser premiados por el gobierno. Entonces usted está viendo que se está manipulando la doctrina, se está manipulando las leyes de nuestras Fuerzas Armadas, y eso no lo vamos a permitir. Vamos a nosotros a hacer conocer, y si es posible vamos a llegar hasta los organismos internacionales para evitar este manoseo de los políticos en función del gobierno. Penúltima consulta, coronel Gutiérrez. Ustedes, en el análisis que hacen permanentemente, seguro sobre la coyuntura en el sector pasivo, coronel, ¿ustedes no tienen la sensación que el gobierno retornó con una premisa que apunta a escarmentar a la policía y a las Fuerzas Armadas, para que la policía nunca más se amotine, para que las Fuerzas Armadas nunca más le sugiera al presidente su renuncia y ponerle los candados respectivos y bien grandes para volver a evitar esta situación? Claro, desde la mirada de los políticos. ¿No tienen esa sensación, coronel? Claro que sí, pero aquí quiero que sepan ustedes, la escasa mentalidad de nuestros políticos solamente están para copiar y aceptar lo que le mandan de otros países, porque todo esto ha sido implementado en Venezuela. Todos estos documentos son copia fiel de Venezuela. Todas estas leyes que ahorita está imponiendo este gobierno
copia fiel de Venezuela. Entonces, ellos están queriendo implementar todas estas arbitrariedades, pero tengan en cuenta, como decimos, Bolivia no es Venezuela. Cuidado, aquí en Bolivia, las Fuerzas Armadas, al primer invasor castrocomunista lo hemos derrotado. Aquel que se creía muy macho, que mató a 59 compatriotas nuestros, jóvenes de 18 años, los asesinaron en 1967. Y ahora no lo vamos a permitir que quieran ingresar con esas ideologías a nuestras Fuerzas Armadas. Coronel, para terminar, ustedes se han declarado en estado de emergencia. ¿Qué acciones piensan realizar a futuro si continúa el tratamiento de este proyecto o finalmente se llega a aprobar? ¿Han pensado en algo, la vía jurídica o qué otro tipo de decisiones, coronel? Estamos, al principio de la entrevista le decía que vamos a tomar las acciones correspondientes, pero en el marco legal. Y por eso es que nosotros nos vamos a ir a la justicia militar. A partir de ahí vamos a exigir que cumpla con los mandatos jurídicos. Y eso va a ser de conocimiento de la población, de los medios de comunicación y de todos. Vamos a hacer conocer el documento para que vean que el servicio pasivo va a actuar permanentemente en defensa de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Coronel, ¿eso significa pedirle a la justicia militar que salga en defensa de la institución y a su vez tome acciones? ¿Estamos hablando de eso? Exactamente. Uno, presentar la documentación para que inicie los procesos correspondientes a quienes desvirtuaron los principios fundamentales de la institución y para que ellos también actúen en forma legal de acuerdo a las normativas jurídicas militares. Coronel, le agradezco mucho por su tiempo, por haber aceptado a conversar desde La Paz con Radio Herbol y el programa A la Mañana en directo. Nosotros estamos atentos al desarrollo de esta temática y de seguro que en cualquier momento volveremos a comunicarnos. Coronel Gutiérrez, ha sido un gusto, que sea hasta pronto. Gracias, mi querido Pedro, gracias a ustedes por permitirnos hacernos conocer a la ciudadanía, al pueblo boliviano, que vamos a defender la institucionalidad, vamos a defender la patria, porque la patria es una sola, la patria de los bolivianos, y no necesitamos ideas foráneas. Muchas gracias, Dios los bendiga. El coronel Juan Carlos Gutiérrez Torres, el presidente de la Unión de Militares del Servicio Pasivo de Santa Cruz, con esa posición de rechazo y condena al contenido de esta ley de ascensos, esta vez en las Fuerzas Armadas. Polémica norma también que ya tiene el cuestionamiento, como ustedes se habrán dado cuenta, desde el interior de las propias Fuerzas Armadas y también en el ámbito político.